Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las definiciones del fármaco y sus generalidades. El fármaco es considerado como una sustancia química y como tal, y según la definición, debe tener definida su estructura química, establecer cuál es el tipo de molécula, cuáles son sus unidades formulares, cuántos átomos contiene, qué tipos de enlaces iónicos, covalentes o electrocovalentes, así como cualquier enlace metálico, determinar su masa y su peso molecular. Las propiedades de la materia van a involucrar a las propiedades de las sustancias químicas y vamos a reconocer como sus propiedades físicas aquellas características que pueden observarse, medirse, sin afectar la identidad de una sustancia. Las propiedades físicas típicas son el color, el olor, el sabor, la solubilidad, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, entre otras. Las propiedades químicas las vamos a entender como aquellas propiedades que pueden ser observadas solo cuando una sustancia sufre un cambio en su composición. Incluyen el hecho de que el hierro se oxide, se forme una reacción o bien que ocurra un cambio en el pH. Dentro de las propiedades físicas de la materia podemos reconocer otras como la masa, la longitud, el volumen, el calor, densidad, concentración, temperatura, olor, sabor, estado físico, punto de fusión, plasticidad, elasticidad, maleabilidad, ductibilidad, viscosidad, fluidez, dureza, magnetismo, transparencia y opacidad, la presión y el punto de ebullición, etc. Respecto a las propiedades físicas y químicas de la materia, mencionamos el coeficiente de partición de pH, la toxicidad, la estabilidad química de las sustancias, la conductividad eléctrica, la corrosividad, la inflamabilidad, la radioactividad, la oxidación, la energía de ionización. Otros como la oxidación, los procesos de reducción, el proceso de combustión, la reacción de neutralización, la polimerización de algunas sustancias, la fermentación que ocurre con algunos carbohidratos u otras sustancias, la fotosíntesis. Pero una característica más importante es que el fármaco no se debe presentar en forma de medicamento, pero sí debe estar determinado para formar un medicamento. Los fármacos tienen una nomenclatura según el uso o según la comercialización. Por ejemplo, se le llama fármaco conocido al fármaco que ha sido utilizado previamente en el país. El fármaco nuevo es aquel que no ha sido utilizado previamente en el país, donde se pretende administrar. Los fármacos también se van a dividir según el origen. Podemos tener fármacos de origen natural a partir de plantas y a partir de animales. Y tenemos el otro tipo que son los fármacos sintéticos o de origen sintético, cuya base es físico-química y biotecnológica o también llamado biofármaco. Por ejemplo, los fármacos de origen natural pueden ser plantas, partes de las plantas, algunos extractos de plantas y animales como la concha nácar. Las sustancias sintéticas son aquellas que se preparan
con sustancias químicas mediante procedimientos específicos en los laboratorios. Una sustancia biotecnológica, pues es aquella en cuyo proceso va a ocurrir un proceso en vivo más un proceso de síntesis. Así entonces podemos decir que el fármaco es toda sustancia natural o sintética que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en ninguna forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. Hay una cantidad muy grande de fármacos en el mercado. Todos ellos tienen una utilidad específica, tienen un origen específico y todos han sido encuadrados en grandes grupos de fármacos. Estos grandes grupos de fármaco vienen a ser la clasificación de los fármacos. Así tenemos aquellos fármacos, los fármacos biotecnológicos, los profármacos, los fármacos homeopáticos, los fármacos alopáticos, los fármacos herbolarios y los radiofármacos. Vamos a definir primeramente lo que es un fármaco biotecnológico. También se le denomina como biofármaco. Y se le reconoce como toda sustancia que ha sido producida por biotecnología molecular, que tenga actividad farmacológica, que se identifique por sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y sus propiedades biológicas. Además, que reúna las condiciones para poder ser empleada como principio activo de un medicamento biotecnológico. Estos fármacos biotecnológicos, a su vez, tienen una subclasificación y es la siguiente. Los fármacos biotecnológicos de patente. Los fármacos biotecnológicos biocomparables. Cuya definición es la siguiente. Se le llama así al medicamento biotecnológico no innovador, que demuestra ser biocomparable en términos de seguridad, calidad y eficacia al medicamento biotecnológico de referencia, a través de las pruebas que establezca la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones aplicables. Este término podría ser también como fármaco biotecnológico genérico. Luego tenemos el fármaco biotecnológico innovador. Se le llama así al medicamento biotecnológico que obtenga el registro sanitario en México, así reconocido por la Secretaría de Salud. Otro tipo de fármacos es el fármaco homeopático y se define de la siguiente manera. Un fármaco homeopático es toda aquella sustancia de origen natural o de origen sintético que tenga actividad biológica, reportada en las materias médicas homeopáticas, o bien en los trabajos científicos nacionales e internacionales. Es importante que se identifique en su caso por sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y que va a tener una presentación. Es decir, se va a presentar como tintura madre o bien en una dinamización homeopática y que reúna condiciones para ser empleado como ingrediente de un medicamento que vamos a llamar medicamento homeopático. El fármaco alopático. Se le llama así a toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o de origen sintético
que tenga un efecto terapéutico, pero también preventivo, o bien rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se va a identificar como tal por su actividad farmacológica, por sus características físicas, por sus características químicas, por sus características biológicas, y además que se encuentra registrado en una farmacopea, que se llama Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos. La definición de fármaco herbolario. Se le llama así a los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta, pero también puede ser un extracto y puede ser una tintura. También puede ser el jugo, puede ser la resina, pueden ser los aceites grasos y esenciales que contenga, pero todos ellos tienen que ser presentados en una forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad haya sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional. Estos fármacos de origen vegetal también tienen un medicamento alterno o alternativo. Se le llama remedio herbolario. El remedio herbolario se le llama al preparado de plantas medicinales o sus partes, ya sean individuales o combinada, y de sus derivados. Debe de ser presentado en una forma farmacéutica, al cual se le atribuye por conocimiento popular o tradicional el alivio para algunos síntomas participantes o aislados de una enfermedad. Estos remedios herbolarios no contendrán en su formulación ninguna sustancia estupefaciente, tampoco psicotrópica, ni ningún otro tipo de fármaco alopático u otras sustancias que generen actividad hormonal, antihormonal o cualquier otra sustancia en concentraciones que representen riesgo para la salud. Hay otro término que utilizamos para referirnos a los fármacos, y es el término de principios activos. Tanto el término de fármaco como el principio activo pudieran significar lo mismo. Sin embargo, el término principio activo lo dejaríamos para referirnos a todas aquellas sustancias que van a provenir de productos naturales y se definen de esta manera. Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. Desde el punto de vista de la salud, estos principios activos serían los aceites esenciales, los alcaloides que contengan, los glucósidos o heteróxidos, los mucílagos, gomas, los taninos. Existen en las plantas otros principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos y otros del tipo de los antibióticos. El profármaco. El profármaco es una sustancia farmacodinámicamente inactiva en la que un metabolito es el responsable de la actividad terapéutica observada después de su administración.
Se puede considerar que hay numerosas sustancias que pueden ser precursores. La palabra precursor también puede ser un sinónimo de profármaco. Y recordemos que un metabolito es una sustancia que ha cambiado estructuralmente en un proceso in vivo. Así pues, podemos definir al metabolito como aquella molécula resultante de la biotransformación de un principio activo. Y toda modificación química en vivo de un principio activo va a corresponder a la formación de un metabolito. Pero ahora veamos lo siguiente, y esto es importante. El metabolito puede poseer o no propiedades farmacodinámicas idénticas o no a la sustancia madre, pero se diferencia siempre por sus propiedades físico-químicas y así pues por sus cambios en el organismo, en particular desde el ángulo farmacocinético. También la formación de un metabolito equivale en farmacocinética a la entrada del fármaco en el organismo y una salida, la cantidad correspondiente de la molécula madre. Vamos a encontrar pues una serie de fármacos. Otra clasificación los definen en categorías. Las categorías de los fármacos son las siguientes. Estos fármacos son aquellos que van a estar dentro de la forma farmacéutica y que al prescribirse no requieren una receta médica. Y otros que al prescribirse van a requerir una receta médica. Así pues, decimos que pueden existir dos categorías: los que requieren prescripción médica y los que no la requieren. Los primeros se utilizan solo bajo control médico y por lo tanto se venden con una receta escrita por un profesional de la medicina. Por ejemplo, un médico, un dentista o un veterinario. Y los segundos se venden sin receta y su utilización se considera segura sin control médico. Sin embargo, en cada país va a haber un organismo estatal que va a decidir cuáles son estos tipos. Los fármacos tienen tres nombres principales. Antes que nada, como es una sustancia química, entonces va a llevar un nombre químico. Cuando esta sustancia deba de fabricarse, entonces se le va a designar un nombre genérico. Y un genérico es aquel fármaco que ya no tiene patente o que no tiene patente. Y el tercero es cuando una sustancia química ha de fabricarse y tiene una patente. Este nombre se le llama nombre comercial, patentado o registrado. Veamos el nombre químico. El nombre químico va a describir la estructura atómica o molecular del fármaco, identificándolo con precisión, pues debe seguir las reglas de la nomenclatura química. Todos esos fármacos pueden tener varios nombres químicos que son muy largos, son difíciles de describir, de retener o de recordar, con excepción de algunos de ellos, como por ejemplo
el bicarbonato de sodio. El nombre genérico. El nombre genérico se define como aquel que se establece por organismos oficiales nacionales e internacionales. Este nombre, como no tiene patente, entonces va a ser una propiedad pública. Pero este nombre también va a tener la siguiente característica. El nombre elegido debe ser único, debe ser corto y fácil de recordar, de manera que los médicos receten el fármaco y los consumidores lo busquen por su nombre genérico. En algunas ocasiones, estos nombres comerciales van a vincular el fármaco con el uso para el cual está destinado. El caso del nombre comercial. El nombre comercial lo va a llevar todos aquellos fármacos que se vayan a fabricar en forma de medicamento y que tengan una patente, que estén registrados y que sean de denominación distintiva. Aquí voy a poner unos ejemplos. Tenemos el nombre químico N-corchete 4-hidroxifenil corchete acetamida. El nombre genérico de esta sustancia se llama paracetamol. Y el nombre comercial que fue patentado por primera vez fue el nombre de Tylenol. Otro ejemplo. La 7-cloro, 1,3, dehidro, 1, metil, 5, fenil, 2H, 1,4, benzodiazepin, 2, ONA. El nombre genérico de esta sustancia es diazepam y su nombre patentado es de Valium. De la misma manera, tenemos otros dos cuyos nombres químicos vienen a ser mucho más complejos. Del nombre genérico es un nombre corto, fácil de recordar. Para el número 3 o el tercero que ustedes ven en la lista, se llama haloperidol. Y su nombre comercial es el aldol. Como ustedes ven, pues el nombre químico lleva las características de la nomenclatura química y son difíciles de escribir, difíciles de entender. Por lo tanto, habrá que asignarles un nombre genérico, corto, fácil de recordar, y en su caso, un nombre comercial con las mismas características, corto y fácil de recordar. La única diferencia entre un fármaco genérico y un fármaco comercial es que uno tiene patente y el otro no. Los fármacos también pueden tener esta clasificación que va a depender de acuerdo a la forma de preparación. Se le llama medicamento magistral cuando estos son preparados con una fórmula prescrita por un médico o una personal de salud. Y entonces el médico o la persona de salud va a hacer la formulación en su consultorio, se la va a dar al paciente para que vaya a tal lugar o a tal farmacia para que ahí le preparen ese medicamento. A este medicamento se le llama magistral. Ahora tenemos los medicamentos oficinales. Estos medicamentos oficinales
son los que nosotros también podemos preparar en la farmacia donde trabajamos, pero nos vamos a regir de acuerdo a las indicaciones o reglas de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Porque en este libro de la farmacopea, ahí viene una serie de recetas para preparar algún tipo de medicamento con algún tipo de fármaco en especial. Ahora, los fármacos se van a convertir en medicamentos. Por lo tanto, debemos tener una forma de dosificación que sea adecuada para las propiedades físicas que contenga mi fármaco. Por ejemplo, tenemos las formas farmacéuticas como tabletas, grajeas, jarabes, inyectables, supositorios, etc. Estas formas farmacéuticas están a la mano, están disponibles para que mi fármaco pueda ser contenido en esta forma farmacéutica de tal manera que sea adecuado. Hay algunos fármacos que pueden ser adecuados para fabricarse en forma de tabletas. Este mismo puede tener características para fabricarse en forma de grajea o de jarabe o de inyectable o de supositorios, etc. Sin embargo, no todos los fármacos se pueden fabricar en todas las formas farmacéuticas. Hay algunos que solamente van a ser inyectables, otros que solamente van a ser supositorios, pero la mayor cantidad de todos los fármacos que existen en el comercio se pueden fabricar en forma de medicamentos con la mayoría de estas formas de dosificación. A continuación, veremos las propiedades químicas de las sustancias que son fármacos. Muchas gracias.